Tienes en tu bolsillo más conocimiento que la biblioteca de Alejandría. Muy seguramente hoy ya viste más de 50 reels que ya ni te acuerdas. ¿Qué está pasando? Los ricos educan a sus hijos sin pantallas mientras tú y yo nos estamos volviendo incapaces de leer más de 10 minutos. Y esto no es coincidencia. Yo pienso, y me gustaría pensar así, porque no es una verdad absoluta, es mi perspectiva y no vengo a imponer nada, vengo a compartir lo que estoy viendo y lo que me preocupa. Pienso yo que hace un par de años los hábitos que eran más sonados era la lectura. Hoy todavía se menciona, pero ya no con la misma fuerza. Y no porque ya no sea importante, sino porque se ha vuelto uno de los hábitos más difíciles de sostener en esta era de la dopamina barata. Muchos quieren empezar a leer, pero no saben por dónde. Dudan si es que vale la pena o se aburren muy rápido. O más bien es que no logran mantener la atención. Y entonces aquí surge una pregunta clave. ¿Por qué quieres leer? Puede ser por curiosidad, por aprender, por invertir tu tiempo en algo productivo, porque tu círculo de amigos lee, pero por lo que sea, por favor, lee. No dimensionamos la importancia de esto. Hay un creador de contenido que me gusta mucho y que muy seguramente ya lo conocen, que se llama Rigoberto. Sí, el que hace debates y que defiende el evangelio de una manera brutal. De verdad que para mí ese hombre es, Dios lo ha dotado de muchísima sabiduría y que Dios siga obrando en él. A mí me gusta mucho ver sus debates y algo de lo que me gusta ver también es leer los comentarios. Y algo que siempre veo en cada uno de ellos es que se repite el mismo patrón. Bandos totalmente divididos. Los que aplauden a Rigoberto, los que atacan a Rigoberto y los agnósticos que opinan. Pero yo vi una similitud constante. La falta de comprensión profunda en los temas. No todos vamos a estar interesados en lo mismo, ni estar de acuerdo en todo, y eso está bien. El problema es que se está perdiendo el interés por conocer antes de opinar, por informarte antes de hablar. Hay temas complejos que no se pueden explicar en 15 segundos, aunque intentes rebajarlos. Existen tecnicismos que se explican por sí mismos, y para entenderlos necesitamos estudiar, leer y pensar. Vi un comentario que me gustó mucho, que me llamó la atención, que dice: estamos tan acostumbrados a hablar por ignorancia que la lógica suena suspicaz. Y estoy totalmente de acuerdo. Todos podemos opinar, sí, pero muchas veces lo hacemos desde cero conocimiento. En lugar de escuchar o investigar, nos ponemos a la defensiva. Si eres tan sabio, explícalo más fácil. Esas son solo palabras rebombantes. Esa es tu verdad y esta es la mía. Y esto no es pensamiento crítico, es evasión. Platón dijo claro: las opiniones sin conocimiento son la raíz de la ignorancia. No digo que no tengas derecho a una opinión, sino que te asegures de que lo que dices esté respaldado por algo. No solamente hablar por hablar. Esto es cada vez más común. ¿No te ha pasado que estás en una plática, ya sea con amigos o en el trabajo, y se siente como vacío? Conversaciones sin fondo, sin coherencia, donde no aprendes nada, donde incluso te dan ganas de no participar. Por lo mismo de que todo se siente tan vano. Parece que cada vez pensamos menos, sentimos menos y entendemos menos. No lo digo para insultar a alguien, es un llamado de tomar conciencia. Así que yo te quiero preguntar: ¿qué tipo de conversaciones estamos teniendo? ¿Qué tanto estamos escuchando? ¿Qué tanto nos dejamos influenciar? La Biblia lo advierte, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tu círculo de amigos en el ambiente donde tú te mueves influye profundamente a tu cosmovisión y hacia dónde vas. Conversaciones vacías pueden convertirse en frenos invisibles para tu crecimiento. Por eso es vital desarrollar el pensamiento crítico. Evaluar si en el entorno en donde estoy, ya sea la escuela, el trabajo, amistades, incluso familia, me impulsan o me estancan. Ahorita vivimos en la era de la información infinita. A unos cuantos clics tenemos acceso a conocimiento que antes tomaban años y eran imposibles de conseguir. Y aún así, paradójicamente, somos cada vez más superficiales, más distraídos y más manipulables. ¿Cómo es posible que en la era del conocimiento estemos rodeados de tanta ignorancia? Cada vez es más escaso ver a personas que estén estudiados en un tema, que realmente estén empapados de él. No sé si han visto los debates de Rigoberto, y si no, de verdad, véanlos, pero yo cada vez que veo sus debates, muchas veces percibo que la otra persona insulta cuando ya no sabe qué decir. Y a lo mejor no es porque no tengan un conocimiento de lo que están hablando. Puede ser que sí, pero que sea solamente la superficie. Uno no puede tener el conocimiento del todo.
Eso es cierto. Pero uno debe estar preparado para poder defender la postura de lo que piensa. Y al no estarlo, se ve la respuesta de personas, incluso de cristianos, que lo que hacen es insultar o decir, bueno, esa es tu verdad, pero esta es mi verdad. O sea, una moralidad relativa a mi conveniencia. Pero el problema moral de esta generación es la envidia, el orgullo, la inmoralidad, avaricia, egoísmo, divisiones, etc. Algo que yo te aconsejo es que cuando tú estés en una conversación, estés atento a lo que se dice para detectar cuál es el punto de la conversación. La conversación, su punto es criticar a alguien, para hablar mal de alguien, para mofarme del dinero, para creerme superior por el estatus, para tirar veneno sobre otra persona o para hacerte reflexionar para un problema, para animarte a crecer, para impulsarte para hacer cosas para tu bien. Sí pienso que deberíamos estar más atentos a las conversaciones para entender si realmente nos beneficia estar ahí o mejor nos vamos. Y sé que va a ser difícil porque somos seres sociales. Siempre o en un momento tendremos casi diario conversaciones sin sentido y vacías, pero depende de ti quedarte ahí, ser igual o tú ser diferente y animar a conversaciones sanas, conversaciones correctas, conversaciones de provecho. Y sí, se pueden tener buenas conversaciones teniendo puntos de vista diferentes y también con respeto. No digo que todas las conversaciones tienen que ser así como que, a ver, ¿de qué temas vamos a hablar? Y tiene que ser así súper guau. No, o sea, hay momentos donde uno puede estar bromeando, puede estar pasando el tiempo y está bien. Pero si en todo el tiempo, la mayor tiempo son vacías, ahí está el problema. Volvamos a las conversaciones sanas y con respecto a las conversaciones que nos nutran. Hay personas que saben más de la vida de otra persona que de sí mismas. Y no entiendo por qué enfocarte en la vida de otra persona en vez de enfocarte en ti. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Como cristianos debemos dejar que la palabra de Dios moldee nuestro pensamiento, no las malas compañías de este mundo. Para nosotros como cristianos resistirnos al proceso de transformación de Dios mediante la renovación de vuestro entendimiento es descuidar el conocimiento de Dios. Permanecer voluntariamente ignorante de la verdad es pecado. Una cosa es evitar ser parte del círculo de malas compañías. Y no me refiero solamente a aquellos que te llevan a tomar o que te llevan a fumar, sino que no te impulsan a ser mejor persona, por así decirlo. Y por supuesto que no te impulsan a mejorar en tu relación con Dios. Una cosa es evitar ser parte y otra cosa es socializar con ellos. Como cristianos no podemos solamente socializar con puros cristianos, porque entonces ¿cómo vamos a llevar el evangelio? Para poder proclamar el evangelio necesitamos hablar con otras personas que no conozcan el evangelio. Nosotros debemos estar firmes en lo que creemos y para ello debemos saber por qué lo creemos. Estar estudiando la palabra para poder mantener nuestra cosmovisión cristiana donde quiera que vayamos. No es como que voy por todos lados diciendo, oigan, soy cristiana, sino que mi manera de actuar va a reflejar en quien creo, sin decir en quién creo. En mi ambiente laboral todos son groseros, pero de mí no escucharán una palabra así porque entiendo que estoy ofendiendo a Dios. Y si yo reflejo a Dios, no voy a decir nada que vaya en contra de su santidad. En mi círculo hablan mal de una persona, yo no tengo por qué ser partícipe de esa conversación. En primera, porque no es correcto. En segunda, porque esa persona, aunque no conozca de Cristo, es hecha a la imagen de Dios. Pero como dije, no solamente me estoy refiriendo a personas que no conocen del evangelio, porque incluso entre cristianos hablamos mal de una persona, se envidia a una persona y muchas conversaciones también suelen ser sin sentido. No seamos arrastrados a este tipo de pensamiento y, perdón por la palabra, mediocre. Sé que suena feo, pero es verdad. Y justo un día cuando estaba scrolleando, vi un video que hablaba sobre la nueva discriminación mundial, donde el pensar se ha vuelto un lujo reservado solo para quienes pueden pagar por él. En México, los jóvenes tienen cada vez menos comprensión lectoral. Se leen cada vez menos libros al año, mientras que las personas ricas, por así decirlo, aquellos que están por encima de nosotros, educan a sus hijos sin pantallas. Los llevan a escuelas donde la lectura profunda aún importa. Ahorita tiene más relevancia el consumo de videos cortos porque las plataformas han convertido la atención humana encarnada para el algoritmo. En pocas palabras, toda la atención aquí, menos en la concentración. Menos lectura
y en no pensar. Cada vez más una generación post-alfabeta, incapaz de razonar en profundidad o sostener una línea argumental. Mucha gente separa las clases sociales, culpando la mayor parte como responsable de su estado actual. Es que si yo tuviera dinero, hubiera estudiado esto, hubiera aprendido esto, o metería a mis hijos en las mejores escuelas. Pero si ahorita somos realistas y vemos a personas pobres, los hijos, los padres, el ambiente familiar pasa más tiempo en las pantallas, a diferencia de las personas ricas. Ya hemos dicho los problemas cognitivos que esto trae. Afecta la memoria, lenguaje, atención y el razonamiento. ¿Cuántas personas empiezan con la lectura pero dejan el libro a medias o incluso sin empezar? ¿Será que acaso nos estamos volviendo incapaces de leer? Y aquí se podrá decir que es una nueva discriminación de desigualdad cognitiva, donde los pobres se centran en la distracción adictiva, donde los ricos se llenan de libros, límites digitales, niñeras sin teléfono, resultando en dos clases sociales separadas, más grande que el dinero, la capacidad de pensar. Por eso mucha gente ahorita se queja de por qué el pueblo es más manipulable y pues ahí está la respuesta. Pensar profundo ya no es una habilidad común, es un privilegio. Tienes en tu bolsillo más conocimiento que la Biblioteca de Alejandría. Una red de saberes que conecta científicos, grandes, eruditos, teólogos, filósofos y pensadores de todas las épocas. Y aún así, al estar scrolleando consumimos un montón de información que es imposible de almacenarla toda. Y súmale si esa información es basura, así que por eso piensa bien que tanto estás consumiendo aquí. ¿Cuántas veces en el día estamos entrando al teléfono para solamente ver un momento? Y la realidad es que terminamos atrapados por horas en publicaciones, videos que muy probablemente al día siguiente ya ni recordaremos. ¿Cuántas veces leemos una noticia solo por el titular, sin detenernos a verificar lo que dice o reflexionar en su contexto? Pero esto no es de sorprendernos, porque todas las plataformas buscan lo importante, que es nuestra atención, pero no es para hacernos más sabios. Nuestra atención es cada vez más baja y no es porque no seamos inteligentes, sino porque vivimos bombardeados por estímulos que entrenan a nuestro cerebro a desear lo inmediato. Por eso el pensamiento profundo se ha vuelto un lujo que pocos están dispuestos a pagar. Cuanto más sabemos superficialmente, menos capaces somos de entender profundamente. Saber miles de datos no equivale a comprender la realidad. Por eso, ahora la sociedad no sabe distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo importante y lo relevante. ¿Te das cuenta? No vivimos en una crisis de información, sino en una crisis de interpretación. Nos falta regresar a la capacidad de pensar en lo profundo. La información va a seguir creciendo. Es como con las traducciones de la Biblia. Para algunos, el asunto de las versiones de la Biblia es un tema de división en vez de una fuente de gozo. Si Pablo se regocijaba de que el evangelio fuera predicado, incluso por envidia, creo que también deberíamos de gozarnos en la multitud de versiones que tenemos. Pablo exhorta a Tito a evitar las controversias necias y no causar divisiones. Y algunas peleas sobre estas versiones de la Biblia está en esa categoría. No todas las traducciones de la Biblia son iguales en fidelidad, pero sí hay dos factores que generan la diferencia: los textos usados para la traducción, la filosofía de la traducción. Y no me quiero adentrar en esto porque es largo, pero lo que nosotros debemos de hacer, en vez de quedarnos solamente en una traducción o discutir los problemas de una, lo que debemos hacer esto es, a mi opinión, es tener una Reina Valera de 1960, que es la considerada más completa. Tener el hábito de poder comparar en otras versiones. Yo sé que hay quienes les cuesta trabajo la Reina Valera y se quedan en una traducción más cómoda y está bien. Pero recuerda que para desarrollar el pensamiento profundo, el comparar dos versiones diferentes para poder entender el contexto es buenísimo. Digamos, algo que yo quiero implementar es que cada año quiero leer una versión diferente de la Biblia, para así poder aprender cada vez más. Mira, las respuestas no están afuera, las respuestas están en Cristo. Dejemos de buscar afuera, dejemos de ser atrapados por las corrientes de afuera. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero sí debemos de estar atentos a todo lo que pasa allá afuera, estar preparados y estudiados en ello, porque ¿cómo vamos a contrarrestar si no conocemos los errores de esas corrientes? Hay personas que tienen miedo de conocer esas corrientes porque piensan que pueden ser arrastrados por ellos, pero eso solamente pasaría si no creemos que Cristo es la única verdad. Y si Cristo es la única verdad,
lo demás es mentira. Si nosotros no buscamos comprender la raíz del problema, será muy escaso tener las oportunidades de llevar el evangelio de una manera congruente y racional. La razón y la fe no están separadas. La razón precede a la fe, pero la razón no produce fe. Cuando las personas piensan que la fe y la razón no pueden ir por igual, piensan que porque tienen mucho conocimiento, son muy pensadores, dicen que se libraron de la religión porque ya piensan. ¿Y nosotros tenemos la culpa? Sí, por ser cristianos ignorantes. Hay mucho analfabetismo bíblico, donde todo roba nuestra atención menos Dios. Por eso, usemos las herramientas que tenemos, por supuesto, con la ayuda y con la guía del Espíritu Santo, para no ser arrastrados y ser corrompidos. No solo seamos cristianos de etiqueta, seamos cristianos también en pensamiento crítico, profundo, con valor, para ser esos utensilios útiles al Señor, porque solamente Él puede hacer la obra de conversión. Y quiero terminar con esto. Tenemos dos sistemas de pensamiento. El primero es rápido e intuitivo. Nos permite reaccionar de inmediato, tomar decisiones instantáneas, sobrevivir. El segundo es lento y reflexivo. Requiere esfuerzo, energía y paciencia. Y sí, usamos con mayor frecuencia el primero. Queremos respuestas rápidas, explicaciones sencillas, certezas inmediatas. Y las redes sociales aprendieron a explotar esa debilidad. Por eso dejemos de pensar en automático, de manera solo emocional y de manera impulsiva. Lo vuelvo a repetir, necesitamos desarrollar el pensamiento crítico. Usemos más el pensamiento profundo. Así que sí, si hay una buena razón para tomártelo con seriedad y compromiso real a la lectura. Piensa un momento antes de consumir contenido. El contenido que triunfa no es el más verdadero, sino el más viral. Lo que se difunde más rápido no es la reflexión, sino la emoción. Lo simple, la indignación, la risa, el miedo. Las plataformas lo saben y por eso usan nuestras emociones. Una mentira emocionante viaja más rápido que una verdad aburrida. La comodidad intelectual se ha convertido en normal. ¿Cuántas veces no hemos visto gente que discute sobre temas que no entiende, con una seguridad impresionante, que no tiene ninguna validez? Una idea absurda se vuelve tendencia, mas una reflexión valiosa pasa desapercibida. Permanecer voluntariamente ignorante de la verdad es pecado. Así que dime, ¿qué piensas sobre esto? Me gustaría que lo dejaras en los comentarios si lo habías pensado de esta manera, si lo habías analizado, si te has sentido así en alguna conversación. Me gustaría que habláramos un poquito y que hiciéramos conciencia sobre esto, obviamente sin criticar, sin ofender, nada de eso. Obviamente aquí hay diferentes opiniones, no las vamos a hacer menos ni las vamos a discriminar. Y como siempre, oro que a donde quiera que vayas puedas reflejar a Cristo. Que tengas un excelente inicio de semana. Bendiciones. Gracias por ver. La clave de mi productividad está aquí en la Biblia. Si oras y confías, verás cómo todo fluye y produce.